Bueno, había el punto que decía calcular toda la resistencia, la corriente total y la potencia de cada resistencia también, creo. Decía así. ¿No te acordás qué punto era? Era el 2, el 1 o el 2. El 2 creo que era. Punto 1, 2. Se conectan en serie tres resistencias, 200 ohms, 140 ohms, 100 ohms a una red de 220 volts. Determinar la intensidad y tensiones y potencias de cada una, así como la potencia y resistencia total. Claro. ¿Qué es lo que no entendías de ahí? ¿Cómo calcular la potencia? ¿Qué fórmula utilizar? Sí, la fórmula. Si no me equivoco, yo les di la semana pasada, la anterior, quiero decir, hace 2 semanas cuando hicimos un Zoom, les compartí cómo utilizar las fórmulas de potencia y todo eso. ¿No lo vieron en los videos? Sí, también estuve viendo varios videos para entender. Bien. Vos tenés una fórmula general en estos casos que es la tensión por la corriente es igual a potencia. ¿Sí? Son Sí. la fórmula que utilizamos en corriente continua. Lo que vos tenés que hacer ahí, ver qué corriente y qué tensión utilizás en cada caso. Si vos tenés un circuito con 3 resistencias en serie, ¿se acuerdan que lo vimos a eso? ¿Qué pasaba con la tensión en un circuito en serie? Hicimos un repaso el miércoles que estuvimos juntos. Se distribuía en los 3 componentes. Sí. Bien, se distribuían los 3 componentes, es decir, si yo tengo 20 volts de tensión, o en este caso 220 volts de tensión, esos 220 volts se van a repartir, no en partes iguales, eso depende de cada resistencia, pero se van a repartir para todas las resistencias en serie. Y sumando todo después da 220. Exacto. ¿Qué es lo que tienen que sacar ustedes primero? Sacan la resistencia total, circuito en serie, se suman directamente. ¿Sí? ¿Qué hacen después? Una vez con la tensión total y la resistencia total, ¿qué pueden sacar? La corriente. La corriente. ¿Sí? La corriente del circuito. Entonces, ¿cómo es la corriente en un circuito en serie como este que estamos usando? Es igual para todos los componentes. Es igual para todos los componentes. Entonces, para las 3 resistencias, ¿sí? Para la de 200, para la de 140 y para la de 100, la corriente va a ser la que yo calculé, la corriente total. Entonces, para sacar la potencia, yo tengo potencia es igual a tensión por corriente. La corriente va a ser la corriente total, la que saqué, porque para las 3 es la misma. Ahora, la tensión no es la misma para las 3, ¿no? Están en serie, entonces la tensión se reparte. ¿Qué tengo que hacer? Sacar la tensión que tiene cada resistencia. Sigo utilizando la de Ohm, despejando, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos el despeje? Si quieren utilicen el triangulito para ayudarlos a despejar, pero váyanse acostumbrando a realizar despejes desde el punto de vista de matemáticas, ¿sí? ¿Cómo calculo una tensión? Una tensión, si yo despejo, me queda que es igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar la tensión que hay en 200 ohms, ¿qué voy a hacer? La resistencia de 200 ohms por la corriente total, que es la que pasa por ahí. Con eso tengo la tensión ahí. Entonces, con esa tensión que saco y la corriente otra vez, saco la potencia. Y lo mismo hago para las otras 2 resistencias. Tensión y voltaje eran lo mismo, ¿no? Tensión y voltaje es lo mismo, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Es más o menos lo que... Ah, no, pensé que les había dado un cuadro a ustedes. Está bien, no dije nada. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Vayan prendiendo las cámaras, por favor. Bueno, ¿alguna duda más sobre el trabajo práctico? Profe, sobre el siguiente que ya mandó hace una hora. Sí. ¿Cuál es la diferencia, tipo, qué tiene de más? ¿Cómo que tiene de más? O sea, ¿qué es lo nuevo en el otro trabajo, en el nuevo? En el siguiente trabajo, por eso quería despejar las dudas del primero. Ya terminamos con el primero, ya arrancamos con lo que tiene que ver con el segundo trabajo. Por eso pregunto, ¿alguno más con dudas del primer trabajo? ¿No? Sí, profe, yo. Ahí le... Sí.
Estoy buscando el trabajo. Espera. ¿Quién? ¿Quién? Porque no lo veo en la cámara. Yo, Agüero. Agüero. Encendé la cámara, por favor, Agüero. Todos enciendan la cámara, por favor. Estoy de la compu, profe. Y no tiene cámara. Bueno, ¿y el resto? Yo también, profe, estoy de la compu. Yo también no tengo cámara, profe. ¿Qué era lo que no entendías, Agüero? De trabajo 1 estamos hablando, ¿no? Sí, el punto 8 no lo pude hacer. El punto 8. Se conectan 20 resistencias de 1 kiloohm, cada una en paralelo a una fuente de alimentación de 500 volts. ¿Sí? Calcular la resistencia equivalente. Sí, eso. ¿Eso cómo hacemos? Ahí vos lo que tenés que hacer es, primero dibujarte el circuito. ¿Cómo te dibujás ese circuito? El circuito, lo que vos tenés que hacer es dibujarte, si querés, a modo simbólico, todas las resistencias en paralelo. ¿Sí? Son 20 resistencias, por lo tanto, están todas en paralelo y todas valen lo mismo. Lo primero que tenés que hacer es pasar todo a ohm. ¿Sí? Si es 1 kiloohm, ¿de cuántos ohm estamos hablando? 1000. De 1000. Bien. Entonces, ¿qué hago ahí? Primero que nada, saco la resistencia total. ¿Cómo saco una resistencia equivalente en paralelo? Hay que hacer un circuito con una sola resistencia equivalente a todo. Está bien, pero ¿cómo saco esa resistencia equivalente? ¿Qué fórmula utilizo? ¿Se acuerdan de la fórmula? Era 1 sobre R más y todo eso, ahí era como una fracción. Era 1 dividido sobre la sumatoria de las sobre inversas. ¿Sí? De todas las resistencias. Exacto. Ojo porque hay otra fórmula que es el producto sobre la suma. ¿Sí? Pero esa se puede utilizar solamente cuando son dos resistencias. ¿La puedo usar acá? Sí. Pero ¿qué pasa? No la puedo utilizar con todas las resistencias a la vez. Es decir, voy a hacer para las primeras dos resistencias, saco ese valor, con ese valor hago con la tercera, con ese valor que me da, hago con la cuarta y así. ¿Qué me conviene? Me conviene utilizar la sumatoria de las inversas y después dividirlo por 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Sí, de hecho, Sí. hay otros cosas con esa misma fórmula. Claro. Sí, hay otros ejercicios. Sí. Después, intensidad por cada resistencia e intensidad total. ¿Cómo saco una intensidad total? Siempre aplicamos ley de Ohm. Con la ley de Ohm. Bien. Sí. La ley de Ohm. ¿Qué valores voy a usar? Tenés que dividir el voltaje por la resistencia total del circuito. Bien. ¿Y para cada resistencia? Para cada resistencia, el valor de la resistencia, pero tenés que usar el voltaje de cada resistencia. Es el valor de la fuente porque está en paralelo. Bien, pasamos en limpio entonces. Es un circuito paralelo. Nosotros dijimos, en un circuito serie, la tensión la repartíamos. En un circuito paralelo, al revés. Lo que se reparte es la corriente y la tensión es lo mismo para todo lo que esté conectado en paralelo. En este caso, cada resistencia, ¿cuánta tensión va a tener? 0,5. No. 500. 500. Ah. ¿Sí? La tensión total, la de la fuente. Ojo, esa no la pasen, solamente pasen la que está con el múltiplo, el kilo. ¿Sí? Bien. ¿Y qué resistencia voy a usar para cada una? La que corresponde ahí. Todas son de 1 kiloohm, o sea, de 1000 ohms. Entonces, con sacar una sola corriente, ya sé cuánta corriente hay en todas. ¿Sí? Y si la sumo 20 veces, me debería dar el valor de la corriente total. La total. ¿Sí? Una vez que tienen la corriente en cada uno, y sabiendo que la tensión para todos es de 500 volts, ¿qué tengo que hacer? Sacar la potencia. ¿Qué hoja ven compartida ustedes en la pantalla? ¿La del el segundo trabajo, el nuevo. Ah, yo volví al trabajo 1 y les estoy señalando desde ahí. Claro, tengo que dejar de compartir y volver a compartir cada vez que quiero hacer. Ahí está. Lo tercero que le pide
es la potencia total y de cada resistencia. Ya sabiendo qué tensión tiene cada una, que va a ser la de la fuente, y qué corriente pasa por cada una, que es la que calculé, ¿sí? Con esa corriente en cada una y con esa tensión en cada una, puedo sacar la potencia en cada una, y la sumatoria de las 20 me tendría que dar la potencia de la total. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué otras dudas tenías con respecto a ese punto? ¿O era cómo sacar la resistencia total? No, era lo primero, ¿no? La primera parte. Sí, sí. Claro, ojo, no se confundan con las fórmulas. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿otra duda con respecto a este trabajo? ¿No? Bueno. ¿Sí? ¿Barrera? ¿Se me escucha, profe? Ahora sí, decime. Ah, disculpe. No, porque pensé que no se me escuchaba. ¿Está bien? Es ¿Alguna que duda del recién trabajo? No. ¿No? Bueno. Traten de terminarlo hoy y enviarlo, ¿sí? Bien, Sí, vamos a ver. profe. Disculpe, ahora lo termino y se lo entrego. Está bien. Lo termino y se lo entrego. Bueno, por favor. Profe, Sí, una pregunta. A lo último del trabajo dice justificar cada ejercicio. ¿Cómo es eso? a lo último del trabajo, en las condiciones de entrega, Sí. es que vos me tenés que poner en cada hoja los ejercicios hechos. No me pongas solamente el valor del resultado. Ah, listo. No, yo ¿Sí? pensé que teníamos que redactar porque hacíamos tal fórmula y esas cosas. No. Claro. O ¿El sea, procedimiento? el procedimiento, exacto. Claro. Sí, Ah, no, yo también pensé que teníamos que tipo hacer como una justificación, pero sí. respuesta. Sí. No, usted lo justifica mediante el procedimiento que hicieron. A ver, suponete en el punto este que estábamos hablando recién. Yo te pregunto, ¿cuál es la resistencia total para este circuito? Vos ponés resistencia total igual a tanto. ¿Cuál es la corriente de cada uno? Corriente igual a tanto. Potencia Claro, igual a ¿cómo tanto. llegaste ahí? ¿Cómo Claro, llegaste a claro. eso? Vos lo justificás Sí. mediante el procedimiento. Aparte de eso, Ok. me ayuda a ver también, si ustedes lo hicieron mal, qué es lo que hicieron mal. ¿Por qué? Porque a partir del procedimiento yo puedo ver dónde se equivocaron. Si no está el procedimiento y está el ejercicio mal, ¿cómo sé yo qué fue lo que hicieron mal? Capaz que ustedes lo entienden y pusieron un valor mal en la calculadora. Sí. ¿Sí? Entonces yo veo el procedimiento y te digo, mirá, el resultado no te dio, pero lo que hiciste está bien. Fíjate que algo en la calculadora hiciste mal. Ahora, si el resultado no te dio y veo que hiciste cualquier cosa, que me hiciste, no sé, corriente es igual a E por R, bueno, ahí yo te voy a decir, mirá, planteaste mal la fórmula, estás usando mal la ley de Ohm. ¿Sí? Todos ejercicios van de su justificación. ¿Sí? Es decir, el procedimiento. ¿Alguna otra duda? Bueno, trabajo práctico número 2. El trabajo práctico número 2 es un trabajo que yo le adjunté unos videos. Ya estamos haciendo acá una pequeña introducción a lo que es corriente alterna. ¿Sí? El primer punto justamente es explicar la generación de corriente alterna y realizar el gráfico. Yo ahora les voy a partir de ese punto, voy a darles una explicación para que ustedes se encaren el trabajo un poquito más orientados. ¿Sí? Vamos a ver que en este trabajo vamos a empezar a abordar los distintos componentes utilizados en corriente alterna. Por ejemplo, creo que el punto 6 y 7 pide una explicación de un circuito inductivo puro. Y el punto 7, una explicación de un circuito capacitivo puro. Esto lo hablamos la semana pasada un poquito, o la anterior. ¿Qué es un circuito inductivo? Un circuito inductivo es un circuito que está compuesto simplemente por bobinas. Todos los componentes conectados son bobinas, pero podemos tener un circuito paralelo, un circuito serie. Acá ustedes céntrense en un circuito inductivo, una sola bobina a un circuito. A partir de eso, analícenlo. Lo mismo para el capacitivo, ahí estamos hablando de un circuito que está compuesto por capacitores. Acá utilicen un capacitor y a partir de ahí lo analizan. En los videos que les compartí está la explicación, está para que ustedes me pregunten a mí lo que no entiendan, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y empieza a hablar de unos ejercicios. Los ejercicios los vamos a ver nosotros
tanto presencial como virtualmente. Yo eso lo tengo preparado, lo vamos a ir, les voy a subir unos videos hechos por mí, ¿sí? Vean igual estos videos que les adjunté ahora, pero los de los ejercicios por ahí los marea un poco. Entonces, si los marea, no se preocupen que nosotros los vamos a abarcar desde otro punto esos ejercicios, ¿sí? Para que los entendamos mejor. Sí, quédense con todas las explicaciones que se muestran en el video, los conceptos, ¿sí? Y habla un poco de los desfasajes. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar bastante, ¿sí? Lo que es la parte matemática que da en el video, eso en este momento no me importa mucho. Presten atención a todo lo otro, ¿sí? Bien, ya vamos a empezar a hablar de impedancia también. Bueno, para empezar con lo que es corriente alterna. Defínanme ustedes con sus palabras qué es para ustedes la corriente alterna o cómo se genera una corriente alterna. ¿Cómo la vieron? Yo la vi en instalaciones eléctricas en cuarto. Bien. Con Ojeda, el profesor Ojeda. Ajá. ¿Cómo se genera? ¿Qué es lo que viste? Bueno, él nos hacía hacer un gráfico y nos explicaba que era una espira que gira en 4 puntos. Bien. Más o menos te acordás de algo de eso. Sí. Bueno, mira, están las líneas de fuerza, las terminales. O sea, lo que ustedes vieron... No, este no es, perdón, te digo que yo. Se asusten. Acá. Lo que ustedes vieron es algo como esto. ¿Sí? Sí, es eso. Bien. La corriente alterna se explica desde un ejemplo que es entre un polo norte y un polo sur magnéticos, ¿sí? Tengo un polo norte, un polo sur, las líneas de fuerzas que se generan, ¿sí? Se genera un campo magnético dentro de él, y se coloca una espira adentro para ver cómo se va comportando. Se ve que cuando la espira está quieto, ¿sí? Esto se explica a partir de la ley de Faraday, ¿sí? Capaz que un poquito se acuerdan ahí cuando empiezo a nombrarles, ley de Faraday, ley de Lenz, ¿no? ¿Con Ojeda, no eso? En esta explicación no los nombró, pero sí era el mismo dibujo y bueno, nos dio toda la explicación. Bien, básicamente se explica desde este punto. Se coloca una espira dentro de ese campo magnético que generan los dos polos, ¿sí? Y se va observando qué es lo que va pasando a medida que esa espira va generando un movimiento de rotación, ¿sí? A partir de eso se explica cómo se comporta tanto la tensión como la corriente, ¿sí? Dentro de ese campo. ¿Por qué? Porque nosotros al girar la espira lo que estamos haciendo es generar una tensión, una fuerza electromotriz. Estamos haciendo que el cortar esas líneas de fuerza generen una tensión que llamamos tensión inducida, ¿sí? Es decir, si hay velocidad angular, ¿qué es la velocidad angular? Es la velocidad de giro, justamente está acá indicada, ¿la ven? La W significa velocidad angular. Esperen que estoy admitiendo a alguien. ¿Listo? La W significa velocidad angular. Esa velocidad va a determinar cuánta tensión inducida estamos teniendo a partir de esa espira de cobre en el campo magnético. Es decir, cuánta corriente estamos generando. ¿Y qué es lo que vemos después? Lo que ustedes habrán visto es justamente este grafiquito, ¿sí? La frecuencia. Bien. Ahora vamos a la frecuencia. Ustedes ven este grafiquito. Este círculo indica, ¿sí? Acá tengo, fíjense que dice tensión máxima. Por acá después, bueno, ahora se los voy a dibujar yo. ¿Qué es lo que va mostrando? Muestra un círculo, ¿por qué? Porque lo que está mostrando en realidad es el giro que está haciendo esta espira, ¿sí? Dentro del campo magnético. ¿Qué dice? Cuando la espira está quieta, no genera nada. Es decir, el valor de tensión y de corriente llega al punto cero, ¿sí? Está en el punto cero, digamos. ¿Qué va pasando? A medida que voy girando esa espira, voy cortando una cantidad determinada de líneas de fuerza. Mientras más lo giro, más líneas de fuerza voy cortando con esa espira. ¿Qué es lo que hace? Va aumentando los valores tanto de tensión y de corriente, ¿sí? Entonces, cuando la espira está en este punto, mi tensión es cero. Cuando la espira giró hasta este punto,
tengo un valor de tensión acá. ¿Sí? A los 30 grados voy a tener un valor de tensión que va a estar por estos valores identificados en el gráfico. ¿Sí? Cuando mi espira haga un giro de 60 grados, voy a tener un valor de tensión, fíjense, más grande. Cuando mi espira llegue al valor, sí, cuando mi espira gire un total de 90 grados, ¿cómo va a ser mi valor de tensión acá? De máximo, ¿no? Bien, Máximo. lo que alcanzamos ahí es el punto máximo positivo. ¿Por qué positivo? Porque una vez que llegó a los 90 grados, esto sigue avanzando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llega a este punto, fíjense, si yo trazo una línea imaginaria, ¿dónde va a estar? ¿Sí? A los 120 grados, por ejemplo, cuando esté mi espira a 120 grados. El valor de tensión, ¿sí? Y de corriente inducidos que voy a tener, ya va a empezar a disminuir. Ah, Y va a seguir disminuyendo ¿hasta cuándo? Hasta que yo llegue a los 180 grados. ¿Dónde va a estar el valor de tensión y corriente en los 180 grados? de Cero. nuevo al máximo. ¿Cómo? De nuevo al máximo, ¿no? No, En fíjate, cero. mirá, No, en en 180 grados, si yo trazo mi línea imaginaria, volví a Queda en cero. cero. Tengo cero de tensión inducida. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? Esto no vuelve para el otro lado. Siempre lo que hace es girar. Lo que llamamos nosotros lo que hace es completar un ciclo. Y ahora lo vamos a ver a eso. ¿Sí? Supongamos que ahora llegamos a los 210 grados. Fíjense que ahora estoy teniendo valor de tensión. Pero ¿cómo son estos valores de tensión que estoy teniendo ahora? Negativo. Negativo. Negativa. Negativos. Y va a pasar eso hasta que lleguemos a nuestro punto de 270 grados con la espira. ¿Y qué alcanzó a los 270 grados? La Un punto tensión y la máximo corriente. negativo. Tenemos lo que llamamos punto máximo negativo, tanto de tensión como de corriente. ¿Sí? A ver, ¿ustedes en la pantalla ven esto? ¿Ven la...? Vemos yo digo, el círculo con la frecuencia. pero a la derecha ven nuestras caras, digamos. Sí, Ahí lo corrí. ¿Se sigue viendo? Sí, sí, sí. ¿Se ve abajo? Yo lo tengo independiente. Está, porque O sea, yo yo lo puedo. quiero que se vea al final de la hoja, por eso también. Sí, sí, se ve. Ah, listo. Bien, entonces, una vez que alcanzó el punto máximo negativo, la espira sigue girando y va a completar un giro completo de 360 grados que cuando lo complete, ¿qué va a pasar con esos valores de tensión y corriente? Van a ser cero. Van a volver a cero. Y ahí empieza a iniciar otra vez lo que llamamos ciclo. ¿Qué es el ciclo? Un ciclo en corriente alterna es la cantidad, es el punto de inicio y el punto final de nuestras tensiones inducidas. Es decir, cuando inicia el giro y cuando lo termina. ¿Qué se genera ahí? Una onda de corriente alterna que la llamamos onda, ¿cómo se llama esta onda? Senoidal. Una onda senoidal, también la van a encontrar en internet como sinusoidal, ¿sí? Es una onda senoidal de corriente alterna. Podemos ver que en corriente alterna lo que tenemos es unos valores instantáneos, ¿sí? A partir de la tensión inducida, nosotros podemos sacar los valores instantáneos, que son de tensión, que van a estar siempre en un punto determinado del circuito. No siempre van a estar constantes. Es decir, no es que yo tengo 220 volts y se quedan 220 volts. Si ustedes alguna vez hicieron una medición, ¿alguna vez utilizaron un tester? Sí, sí. Sí, midieron, lo primero que hacen, miden el tomacorriente. Supongamos que el tomacorriente muestra 220 volts. ¿Sí? La medición que estamos haciendo. ¿Queda clavado en 220 volts? No, No. ¿Qué hace? tiene un poco más. Tiene por un la poco más, carga. pero supongamos tiene un poco más, un poco menos. Supongamos que tiene 217, pero siempre queda en 217. No. No, fíjense que el valor va cambiando, 217, 18, 20, 22, 19, ¿sí? ¿Por qué? Porque son valores instantáneos. Nosotros estamos midiendo la tensión que hay en ese momento. ¿Y de qué dependen esos valores instantáneos? De la tensión inducida que estamos teniendo. ¿Sí? Fíjense que esto va variando. Esto no lo hace en una velocidad lenta.
Este ciclo se repite muchas veces, ¿sí? En lo que tenemos corriente alterna, por eso tenemos esa cantidad de tensión que tenemos. ¿Qué es ese ciclo? ¿Cómo llamamos a esa repetición, ¿sí?, de la onda? ¿Cómo la llamamos en corriente alterna? Cuando vemos cuántas repeticiones tiene. No, ¿Sí? frecuencia no era, ¿no? Sí, frecuencia. No, ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclos, es la cantidad desde que la onda empieza en 0 y vuelve a 0 otra vez después de completar un ciclo, que hay en un segundo. En corriente alterna, en nuestro país, tenemos una frecuencia de 50 ciclos por segundo. ¿Sí? La unidad de esos ciclos por segundo es el hertz. Es decir, nosotros trabajamos con una frecuencia de 50 hertz. Hay países que utilizan otro tipo de frecuencia, como es la de 60 Hz. Ahí lo que están teniendo es una onda senoidal mucho más rápido, ¿sí? Y es de 60 Hz. Entonces, ¿esta onda de qué depende? De la velocidad con la que se mueve la espira, ¿sí? Y el ángulo que está teniendo, ¿sí? Es decir, el giro que está realizando, la velocidad angular. Por eso, fíjense que acá abajo tenemos un gráfico que está a partir de omega por d, se dice, de la velocidad angular por el tiempo. ¿Se entiende más o menos el concepto de corriente alterna? Sí. ¿Sí? Bien. Esto es más o menos lo que ustedes van a ver en el trabajo práctico que les di. Fíjense que este trabajo práctico, lo que tenemos es distintos tipos de circuitos aplicados para este tipo de corriente, es decir, para la corriente alterna. Vamos a ver, en un circuito resistivo vamos a tener dos ondas ahí, ¿sí? Vamos a ver, ustedes lo que tienen que hacer es analizar cómo se comporta la onda de la tensión y cómo se comporta la onda de la corriente en un circuito resistivo, después en un circuito inductivo y después en un circuito capacitivo. Ahí vamos a ver que al tratarse de distintos componentes, vamos a tener una diferencia entre las ondas, en cuánto parte y en cuánto termina. Y ahí ya vamos a empezar a trabajar con los desfasajes. ¿Sí? Y esto se los adelanto un poco, lo van a ver en el trabajo. En un circuito resistivo puro, ustedes tienen un, ¿cómo se dice? Ustedes tienen un desfasaje de cero, es decir, tanto la corriente como la tensión, en un circuito resistivo, como es un circuito netamente real, se encuentran en fase. No va a pasar lo mismo en los circuitos inductivos y capacitivos. Ahí vamos a ver que entre la tensión y la corriente existe un desfasaje y es el que yo quiero que ustedes analicen. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto, de lo que expliqué hoy? No, esto está bastante claro. Bueno, es necesario que esto lo entiendan para que puedan hacer el trabajo a partir de esto, ¿sí? Para más o menos para que vean por dónde va. Entró Funes. ¿Cómo está, Funes? ¿Cómo te trata los síntomas? ¿Está Funes? ¿Se fue? ¿Mal? ¿Lo estás sintiendo mucho? ¿Estás tomando algo? Bueno, Funes, mirá, al igual que tu compañero, yo estoy aislado, pero si necesitas algo, no dudes en escribirme y no dudes tampoco en hablar con tu preceptor y en llamar a la escuela. ¿Sí? Acordate que estamos para lo que necesites. ¿Sí? No dudes en escribirme por el Classroom, que si necesitas algo, ya sea de la escuela o no, vemos en lo que te podemos ayudar. Bueno, para el resto, espero que estén pasando este aislamiento, que seguramente están los del que fueron la burbuja la semana pasada, lo mejor que puedan. Y bueno, si tienen alguna duda del trabajo, me la escriben. Esto era más que nada para darle una introducción al trabajo. Ya la semana que viene, que es miércoles, bueno, la semana que viene no nos vemos. Con la burbuja que me toca tampoco, pero sí voy a estar respondiendo preguntas sobre el trabajo.
porque por lo que me dijeron tengo que estar aislado hasta el jueves, así que el miércoles no nos vemos. Si es necesario que hagamos un Zoom, lo vamos a hacer, eso depende de ustedes si lo necesitan, pero si no, nos seguimos manejando de la misma forma, cada 15 días Zoom. Recuerden una cosita, los Zoom son obligatorios, les tomo lista, ¿sí? Es más, la lista la estoy tomando en este momento porque estoy sacando una foto a la lista que está al costado mío, ¿sí? Lo que necesito es que Diana me diga quién es. Por eso les pedí que entren con nombre y apellido. Profe, Sí, las clases de Zoom son más o menos las 5:40, ¿no? Empiezan a las 18. a las 18. No, como entré a las 6 y ya estaban la mayoría, por eso. Porque habrás entrado justo un ratito después que admitía a casi todo. No, a las 18. Listo. Es más, yo entré 6 y 1. Listo. Así que Está quedan bien. tranquilos. No, sí. Es el horario que les pongo. Igual les pongo el horario que vamos a hacer. Profe, Sí, una cosita sobre la corriente alterna, el profesor Ojeda nos había explicado que más seguro, porque si nos quedamos pegados en algún momento, cuando llegue a cero en el ciclo, ahí podemos despegar la mano o como tratar claro. Y porque tiene menor cantidad de ciclos, o sea, de ondas senoidales, las veces que llega a cero, tiene menor cantidad que otras. Por ejemplo, una onda senoidal de 60 ciclos por segundo es mucho más peligrosa porque está recorriendo por nuestro cuerpo una cantidad mayor de ciclos. Además, nuestro cuerpo ya tiene una banda de conductores para la electricidad. Exacto, sí. Por eso también siempre, y esto es aparte, se lo deben decir en todos lados, siempre es necesario las precauciones y utilizar los elementos de protección que se requieren. Una instalación compuesta a tierra siempre debe estar, ¿sí? Una instalación sin puesta a tierra, recuerden ¿qué les enseñaron a ustedes de primer año? La corriente busca el camino más fácil. Claro, la tierra tiene poca resistencia a la electricidad. Entonces, si no tengo una instalación de puesta a tierra, ¿quién es el camino más fácil a la tierra? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Entonces, toda la corriente va a estar pasando por ahí. ¿Sí? Chicos, no sé si me escuchas, Diana, ahí está. Soy Leonel Gómez. Dale, te anoto. Claro, pues si no yo buscaba un Diana en la lista y no encuentro. Leonel Gómez. Bueno, por favor, hoy manden el trabajo. Recuerden que hoy es la fecha límite. Creo que era a las 8 la fecha límite, pero bueno, hasta las 12 de hoy se los acepto. Después ya, obviamente lo tienen que entregar todos, pero no va a tener la misma nota. ¿Sí? No voy a aceptar como el año pasado trabajos de ahora en junio, ni de junio en diciembre y así. El trabajo que no está, trabajo desaprobado y repercutirá en la nota. Lo mismo que la asistencia, tanto a las clases presenciales como a las virtuales. Es más, las virtuales por ahí vemos un poco más que en las presenciales. Así que por favor traten de estar en las virtuales. ¿Sí? Tratemos de tener cámara para no estar hablando yo solo. Y bueno, lo mismo que le digo a ustedes, trátenlo de transmitir a sus compañeros. Yo ya lo puse en el Zoom, que era obligatorio, pero hoy somos 13. Están faltando 23 más. No más, 26 alumnos más. Entonces, tratemos de estar todos. ¿Sí? Por las dudas les saco otra foto a esto. Listo. Bueno, chicos, que tengan buena semana. Recuerden que estoy el viernes contestando dudas por Classroom y el miércoles que viene lo mismo. Si ustedes creen que es necesario para explicar algo del trabajo y hacer un Zoom entre todos, volvemos a hacer un Zoom. Sí, decime, Funes. Punto y 4 y 7. ¿Qué fue lo que no entendiste el punto y 4 y 7? No sé cómo se hace.
En el punto 7, vos lo que tenés, para que lo estaba leyendo. En el punto 7 lo que vos tenés son, te dice que tenés dos resistencias en paralelo. Y te dice cuánto vale también la resistencia total. Entonces, ¿qué es lo que tenés que saber vos de eso? Sabiendo que en paralelo dan 3 ohms. Y la otra te da como dato que vale 12 ohms. Es decir, una resistencia vale 12 ohms. Y la otra vale... No, perdón, y la otra no sabes cuánto vale. Pero sí sabes el total. Entonces lo que haces es plantear el circuito como siempre lo plantearías. R total es igual a 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Qué haces? Pones el valor de la resistencia total que te da como 12 ohms, y en la R1 pones, 3 ohms, y en la R1 pones 12 ohms. Entonces el único valor que te está faltando es el de R2. Lo que tenés que hacer ahí es despejar. Empezar a despejar para que te quede solo el valor de R2 y de ahí sepas cuánto da. ¿Sí? Lo que tenés que plantearte es una ecuación con esas tres resistencias. Con esas tres, las dos y la total. Y el 4, calcular las características que deben tener las resistencias. Bueno, el 4, ¿me lo habías preguntado? ¿No te lo contesté por privado? Un receptor resistivo de característica 9 volt 10 watts para poder conectarlo a una batería de 24 volts sin que sufra daños. Vos ahí lo que tenés es, los 9 volt 10 watts son los datos característicos de los calefactores. ¿Sí? De la resistencia, perdón. Entonces, con esos datos, vos podés sacar los valores de resistencia. ¿Sí? Resistivo. Vos lo que sacás con eso es el valor de la resistencia. ¿Sí? Entonces, después con la fuente, lo que haces es armarte el circuito con los valores de resistencia. Si querés ahora con esa te escribo en privado, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿vale? Bueno, chicos, que anden bien, nos estamos viendo en la semana, y bueno, Funes, ahora te sigo escribiendo a vos sobre esos 2 puntos. Vale, gracias, profe. Nos vemos.